Bueno, podríamos decir que la cultura de impunidad viene prácticamente desde que el Imperio Español no indemnizó a ninguno de los países que conquistó. De alguna manera eso nos diría que es una cultura que ya tiene más de 500 años, pero que luego de la caída del Imperio Español viene una cultura de impunidad que prevalece a través del mismo sistema que es el capitalismo, que es transversal para todos, que muchas veces las personas vienen y te dicen, no, me tuve que adaptar al sistema, y sí, pero el sistema es transversal para todos. Es bien complejo decir que todo es malo o que todo es bueno, ¿verdad? Algunos hablan que no hay sistemas puros y que por esa razón, al no haber una pureza en los sistemas, también eso propicia de alguna forma la corrupción. Pero la cultura de impunidad no solo es algo que tiene que ver con un antecedente histórico que es la indemnización que de alguna manera tuviera o pudo haber hecho el Imperio Español. También el Imperio Español estuvo sometido a muchas cosas que limitaron su poderío, como el aspecto de Inglaterra, Francia y otros países que ejercían su hegemonía también. Al final también España tenía ciertas lógicas diferentes a estos pueblos, a estos países, incluso muchos españoles por eso se permitieron reproducirse en este país, y el mestizaje, ahí es donde entra el tema de la hispanidad, un tema que en algún momento vamos a ver si lo hablamos, estamos hablando a ver si lo hacemos con un compañero, porque la hispanidad fue como lo que realmente no se pudo decir de lo que hay, y porque es poco obvio, por eso estoy diciendo que voy a invitar a un compañero, pero muchos están hablando hoy de la hispanidad, Armesías también, incluso algunos de los contenidos de Armesías se puede decir que son contenidos con bastante sentido. Entonces, ese tema de la cultura de impunidad, haciendo, digamos, como un pequeño, será por lo menos este momento de seguimiento, es algo que se reproduce a través del inconsciente colectivo prácticamente. Pues, ahí como se reproduce a través del inconsciente colectivo, eso no es fácil de resolver, ¿verdad? ¿Entienden? Porque cuando hablamos de un tema, de un aspecto cultural y de algo delicado como la impunidad, incluso tiene que ver con el cuidado personal. Muchas personas, por ejemplo, a veces la gente viene y piensa que yo estoy hablando de este tema de la impunidad solo en términos sociales, económicos y legales, no, también psicológicos. ¿No? Porque al final la psicología y la política están en todo, aunque no nos guste, pues. Y si partimos desde una salud mental, eh, eh, todo lo demás puede fluir, pero eso también no es tan fácil, porque al final tenemos que integrar, pues un psicólogo tiene que de alguna manera integrar los conocimientos de economía, y bueno, yo creo que el paradigma de la ciencia hoy es básicamente también integrar. Bueno, entonces el tema de la cultura de impunidad es un tema también que es más fácil verlo desde lo económico, legal y social, porque es algo que afecta a varias personas. Pues, por ejemplo, personas que nunca les pagan sus prestaciones. Y esto pasa, digamos, en una pequeña, mediana empresa. Hay muchos compañeros que son despedidos, tal vez tienen un año de trabajo de laborar, y la empresa no les hace un pago efectivo de su prestación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hablamos de la cultura de la impunidad de un aspecto psicosocial? Es lo que el abogado no ve, es lo que el sociólogo no puede entender, es lo que el economista no puede resolver, porque muchas veces la impunidad tiene un contenido psicológico de peso,
en el aspecto que viene algo que sí se asocia ya con la política, y es la voluntad política, pues, la voluntad de resolver, pues. Entonces muchos jefes, por ejemplo, dejan impune un caso y vamos a hablar por qué es importante revertir esa cultura. Bueno, usted deja impune un caso, eso le puede generar consecuencias a largo y mediano plazo, pues. Tal vez el empleado en cuestión viene y va a luchar por sus prestaciones, en este caso, el tiempo hasta donde los recursos y el cansancio o hasta que encuentre otro empleo le permita, pero ya su empresa queda marcada, pues, ¿va? Y de alguna manera eso va acumulándose y eso va generando una percepción desfavorable. Incluso muchas personas que han llegado a desarrollar un trauma laboral. Por eso es que muchos obreros no solo han migrado por el sueño americano, sino por las culturas de impunidad. Mire cómo es esta onda que hemos estado tratando y desarrollando. Tal vez hacemos un trabajo un poco más profundo, pero estamos haciendo este video, porque de repente vamos a hacer algo más estructurado, porque hay que revertir eso, pues. Va desde el diabético que pudo haber evitado eso haciendo ejercicio y no, porque también la cultura de impunidad es dejadez, tibieza, negligencia, omisión. La idea de este video también es revertirla a través de la psicología. La psicología tiene la virtud de prácticamente partir de la nada para generar resultados concretos, porque la mente es poderosa, sin ser ingenuo, ¿va? Sin ser esos psicólogos que a pura motivación, no, hay que generarle condiciones a la gente, pues, alimentación, transporte, etcétera. Para desarrollar a los individuos también se necesitan condiciones materiales, ¿verdad? Pero que hay una cultura de impunidad, por ejemplo, una cultura de impunidad que empresarios que son aprovechados, explotadores, no intentan revertir y lo que intentan es desviar o absolverse a través de las fundaciones, porque las fundaciones al final son exoneraciones de impuestos. Ah, y eso prácticamente te está diciendo que es una persona que lo que quiere es zafarse, pues, de su responsabilidad social, porque hay términos asociados a la impunidad, responsabilidad social, violencia patrimonial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, al final la impunidad, si partimos desde ese aspecto de la historia, la impunidad prácticamente es algo que viene desde, podría decirse, la gran, la primera gran indemnización, ¿va? En América, podría decirse, ¿va? O sea, eso podría ser la primera gran indemnización en América, ¿va? Pues podría ser la del Imperio Español, pues. Porque al final, como un primer antecedente, ¿va? De la cultura de impunidad, ¿va? Que también esto se puede relacionar con eh, o sea, ese primer como gran antecedente, pero también se puede relacionar a eh, o sea, ese primer antecedente a la realidad de América Latina, ¿va? Pero que también el sistema lo propicia, porque al final también la impunidad son esa serie de vacíos que hay en los códigos, ¿va? En las constituciones, y que también obedecen a un tema del imperialismo. Ahí es donde también es también analizar hasta qué punto vino la hegemonía, ¿va? de del Reino Unido, Inglaterra, de las potencias europeas y de si la hispanidad
como una cuestión que podría también ser, dependiendo de dónde se vea, análoga a un tipo de hegemonía que tal vez los españoles nunca pretendieron y que lo que realizaron fue más el mestizaje. Pero al final también la hispanidad es algo poderoso, ¿va? Desde como ellos lo dicen. Algunos de los que defienden esta tesis por el tema del idioma, hay varias cosas que tienen sentido. Porque hispanidad es el idioma portugués. O sea, Brasil es considerado América Latina, pues, hay hispanos. ¿Entiendes? Incluso cuando canales como CNN dicen, estos canales de los Estados Unidos, ¿va? Canales de habla hispana, pues. Entonces a veces uno como es también tener clara la historia de uno, porque el no tenerla clara es impunidad también, pues. De alguna manera, no sé hasta qué punto es bueno estudiar eso, porque también estamos en una época de internacionalismo prácticamente, a través de las redes sociales. Este video lo pueden ver en España, lo pueden ver en cualquier parte del mundo, pues. ¿Va? Incluso en lugares donde ni siquiera se habla español, pues, o castellano, ¿verdad? O sea, la impunidad también es algo que, por lo menos, en países como Honduras, se agudizó y se ha vuelto crónica al mismo tiempo, después del golpe de Estado, pues, pero que no ha habido de ciertos sectores una verdadera voluntad de revertirlo o reivindicarse. Por ejemplo, los militares no han hecho nada por revertirlo, ni reivindicarse. Solo se apegaron a la agenda del gobierno que tiene el poder en este momento. Los empresarios son otro grupo que no lo pretenden, es más, fuera de una cultura de impunidad, la reproducen, la agudizan, la vuelven más grave, más grande. Y así podríamos hablar de varios sectores. Esos son sectores ya identificados por las personas, sectores que hablar de ellos no es nada que no se haya dicho. Pero a mí me preocupa más cuando la impunidad se da en las colonias de clase media, en los barrios pobres, porque es apostar en contra de nosotros mismos, apostarle al chisme, en vez de leer un libro o tocar un instrumento, va, apostarle a la pendejada, pues, ¿entiende? Y apostar en nuestra contra, pues, ¿va? En vez de trabajar a palabras claves que pueden revertir la impunidad es solidaridad, a comprensión, apoyo mutuo, ¿va? ¿Entiende? Comunidad, ¿entiende? Salud mental. La idea de esto también es buscar ciertas soluciones, ¿va? Así que estamos trabajando un poco ahí, en un trabajo con esfuerzos propios, fondos propios, sobre este tema para revertir la impunidad y denunciarla, en primer lugar, porque no se puede revertir algo si no se denuncia. La denuncia también es una cultura y va desde en los pequeños detalles se ven las grandes cagadas. Esto nosotros lo intentamos hacer con un valor de entretenimiento, un valor educativo, ¿va? A un aporte social, porque todos en este país, y tomamos en cuenta, si la primera gran indemnización en América fue la que el Imperio Español tuvo que haberle hecho a todos los indígenas, los mestizos, ¿va? A todos los que realmente no eran criollos, ¿va? Que estaban vinculados directamente al poder español. Esa es la primera gran indemnización, pero que no podemos ser ingenuos tampoco y que habían otras potencias detrás de eso y no podemos ser tampoco atrasarnos en analizar la época que vivimos en un internacionalismo. Podemos revertir la impunidad a través de una comunidad, ¿me entiendes? No solo los estados ni las grandes organizaciones o los grupos de interés tienen que darnos soluciones. Nosotros, desde abajo y no apostando en nuestra contra, podemos de alguna manera
por medio de eso que hablaba Kropotkin, ¿va? Del apoyo mutuo, tratar de por lo menos revertir poco a poco y en medio, o por lo menos en lo mínimo tratar de cambiar la realidad de las personas, que a veces no es tanto económica, sino también emocional, pero que no podemos entrar en positivismo ingenuos, que si vas a hablar de hambre y no quitas el hambre, no hables. O si sos de los pendejos que tiene para quitar el hambre y promete comida hoy y la da 2 días después, desaparece, ¿va? Porque también la prontitud y la comprensión determina cómo revertir esto. Radio Miki, porque solo somos Miki, suscríbase y comparta. En contra y en agenda permanente contra la impunidad.